exactamente. Las cifras son alentadoras. Parece que vamos por el buen camino. Sí, bueno, vamos por el buen camino. ¿Y qué ha sido eso? Porque vemos mucha gente en la calle y vemos otros que hay como una mirada así reacia a vacunarse, especialmente en las edades más juveniles. ¿Nos ha servido la vacuna, doctora? Porque por otro lado se dice que hoy día no son el riesgo el adulto mayor, sino que está en personas sobre los 30 años que están llegando a los hospitales. Exactamente. Bueno, yo creo que los efectos de la vacunación a nivel poblacional son claros. Probablemente si nuestro porcentaje de población vacunada fuera mayor, quizás las cifras todavía serían mejores. Entonces el llamado es que las personas que están rezagadas todavía, que ya por calendario les correspondía vacunarse, que lo hagan, porque ya se ha demostrado, digamos, la efectividad de la vacuna para evitar sintomatología de la enfermedad y para evitar casos graves. Y en las unidades, claro, de mayor complejidad se ha notado que los pacientes que están ingresando son pacientes ahora más jóvenes, probablemente porque la población objetivo, que es mayor de 60 años, un porcentaje muy alto ya está vacunado. Entonces, eso nos hace ver con datos nacionales el efecto que ha tenido la vacunación a nivel poblacional. Así que ahora es el llamado a la población más joven a que se vacune, porque son vacunas seguras que han demostrado la efectividad, y es lo que estamos viendo ahora, ¿cierto? A pesar de que gran cantidad de gente igual sale a hacer sus trámites, a hacer sus actividades o trabajar, o los niños ya han retornado a clase, muchos también, y las cifras se han mantenido relativamente estables, y eso en gran parte se debe al efecto de la vacunación. Doctora, hay antecedentes que indican que podríamos instalarnos o vacunarnos con una tercera dosis de acuerdo a una de las variantes de las vacunas que tenemos. Sí, efectivamente eso es lo que se está estudiando. El Ministerio de Salud está esperando para tener resultados de estudios científicos que comprueben la necesidad de una tercera dosis, sobre todo en pacientes que han sido vacunados con la vacuna Sinovac, que es el mayor porcentaje de nuestra población, casi el 90% más de los chilenos que han sido vacunados con Sinovac. Y la vacuna Pfizer tiene una efectividad más alta, y entonces probablemente para ese tipo de vacunas no se necesite una tercera dosis, como en este caso para la Sinovac, que se está estudiando. Todavía no, el Ministerio de Salud no lo ha comprobado, porque están esperando los resultados de estudios que está liderando la Católica, principalmente, la Universidad Católica. Claro. ¿Y qué ocurre con esta famosa variante Delta que tiene ya preocupado particularmente a los europeos, Inglaterra, donde ha vuelto con bastante fuerza a presentarse este COVID-19? Efectivamente, la nueva variante es una variante que en Europa ya está siendo una de las variantes de mayor prevalencia. De hecho, en Inglaterra es la variante más prevalente, y también en Europa, en muchos países, casi el 85% de los estudios que se hacen de variantes corresponden a esta nueva variante Delta que se originó o fue descubierta por primera vez en India. Ahora la Organización Mundial de la Salud ayer en su último informe informó que en más de 85 países esta nueva cepa ya está presente, y aquí en países vecinos ya se ha confirmado su presencia en Argentina y en Perú hace una semana más o menos. Entonces, los expertos también indicarían que probablemente la cepa ya esté en el país, porque nosotros a nivel nacional no se hace un estudio de vigilancia genética para cada persona que se hace un PCR, sino que se hace de manera aleatoria. Y lo que se está haciendo ahora con mayor frecuencia, sobre todo en las personas que vienen desde el extranjero, se hace esta secuenciación para saber qué cepa es de la cual ha sido infectado.
pero eso no se hace en en todas las personas que se hace el PCR. Entonces eso hace indicar que si ya tenemos la cepa en Argentina y en Perú, lo más probable es que ya esté presente en Chile y no la hayamos todavía identificado, pero lo más probable es que eso sea así. Doctora, ¿cuál sería la estrategia? Porque si ya la tenemos en nuestro país, no sacamos nada con cerrar la frontera o hacer algo más hermético respecto a eso. ¿O sí debería ser la forma en que evitemos que masivamente podamos tener esta variante Delta? Exacto, esa es una de las estrategias más efectivas en este minuto, sería controlar sobre todo las personas que vienen desde fuera y sobre todo de los países en donde esta es una de las cepas que está predominando. Entonces el control de las fronteras es muy necesario y entonces ahí sería necesario fortalecer esta estrategia de vigilancia en todos los PCR que se hacen de personas que vienen de afuera, identificar qué cepa es la que está presente para tomar las medidas sobre todo de aislamiento, porque esta es una de las cepas en relación a las anteriores que es doblemente más contagiosa. Entonces eso modificaría un poco el escenario en cuanto a la incidencia de casos. Probablemente sería, si ya ingresa y se hace una cepa frecuente, probablemente tengamos una ola de nuevo de casos. Entonces hay que controlar la frontera porque, como yo decía ya, esta cepa está presente en países vecinos como Argentina y Perú, y en Europa ya es la más prevalente. Entonces esa es la estrategia principal que hay que fortalecer ahora. Doctora, ¿y la tercera dosis es precisamente para enfrentar esta variante o no necesariamente? Claro, es que no es algo nuevo, ¿cierto? Esto ocurre con todas las infecciones de las cuales hay vacunas, ¿cierto? Por ejemplo, para la influenza, que se van haciendo en este caso vacunaciones que son estacionales, entonces para la influenza cada año hay que vacunarse. Entonces, bueno, para el COVID-19 no pensemos que va a ser una única vacuna por toda la vida, probablemente vamos a tener que ir teniendo vacunaciones posteriores, precisamente por la aparición de nuevas cepas y que probablemente la vacuna no sea tan efectiva como lo fue cuando se probaron para las cepas iniciales. Entonces, esa es una posibilidad que se sabía desde el principio, ¿cierto? No tenemos que pensar que solo con una vacuna o dos, en el caso de las que son 2 dosis, es suficiente para siempre, porque esta enfermedad ya está aquí y se va a quedar. Entonces tenemos que aprender a convivir con ella y probablemente en el tiempo también vayamos generando cierta inmunidad. Entonces el escenario obviamente en el futuro va a ir cambiando lo más probable, pero sí, siempre hay que tener en consideración que probablemente tengamos que ser o tengan que surgir nuevas dosis de la vacuna posterior a esta primera vacunación masiva, ¿cierto? Doctora, nos está escribiendo Eugenio Carinado, nos dice, doctora, yo me vacuné ayer con tercera dosis Sinovac. ¿Puede ser eso o no? Mi primera pregunta. ¿O se habrá equivocado? Yo creo que sí, porque en este minuto se está priorizando la primera y segunda dosis, sobre todo para rezagados y para personas que no se han vacunado. Probablemente lo que ocurrió es que ahora está la campaña también de la influenza, entonces probablemente él tiene que haber acudido a otra vacunación que probablemente sea la campaña de la influenza, creo yo, porque Ya. no se ha aprobado a nivel poblacional todavía la tercera dosis. Perfecto, esa es la primera parte de la pregunta. Pero sabe, dice, y en nuestro sector metrenco está causando estragos. Tenemos gente con las 2 dosis y la vacuna influenza y se contagiaron igual, los abuelos, su hija y nietas, más otros casos, y están en cuarentena todos. Lo grave es el contagio en una niña menor de 10 años. Dice, es terrible. Efectivamente, eso es un comentario muy importante que hay que tener en consideración. El hecho de que estemos con una dosis para los laboratorios que son una dosis o 2 dosis para los que incluyen el esquema completo de vacunación con 2 dosis,
no nos garantiza que no nos vayamos a infectar. Hay que recordar que, por ejemplo, la vacuna Sinovac tiene un 50% de efectividad para evitar que uno sea infectado con síntomas. Entonces, existe un porcentaje alto para esa vacuna que nosotros, si estamos en contacto con una persona infectada, nos podamos también contagiar. Entonces, por eso es que es muy importante mantener las medidas de autocuidado, que sería la distancia, ¿cierto?, social, el uso de mascarilla, que se ha repetido tanto, y el aseo de manos, que eso es muy necesario. Entonces, además de que nosotros estemos inmunizados ya, con el esquema completo, seguir manteniendo las otras medidas porque existe un porcentaje de posibilidad de que nosotros podamos ser contagiados, porque la efectividad no es de un 100% para el contagio. Ahora, la efectividad de la vacuna es mayor para evitar casos graves, eso sí, la efectividad en este caso de la Sinovac, como yo decía, más del 90% de la población está vacunado con Sinovac, el porcentaje es más alto para evitar casos graves, es sobre un 85, y si ya uno empieza a analizar el riesgo qué sé yo, de requerir un ventilador mecánico también es más alto. La efectividad de la vacuna para evitar eso, pero para el contagio la efectividad es de un 50% los estudios que han mostrado, entonces por eso hay que seguir cuidándose. Sí, me dice Eugenio Carinado, perdón, error, la segunda dosis, y sí, es influenza, o sea, las 2 dosis más la influenza, no es que haya tenido una tercera dosis él, así que ahí hace la aclaración. Finalmente, doctora, ayer escuchaba a una colega suya, investigadora nacional también, quien decía que con más fuerza las personas que puedan contagiarse con el virus son precisamente quienes están con una condición de peso fuera de lo normal. Es decir, la condición de las personas en ese aspecto es mucho más riesgoso. Entonces ella decía que hay que tener cuidado respecto de lo que estamos comiendo, porque desgraciadamente una persona con una gordura o con exceso de peso está más propensa a que el virus en ella sea incluso mortal. Efectivamente, bueno, son estudios que han mostrado con mucha evidencia a nivel internacional, también con evidencia a nivel nacional. Nosotros incluso tenemos datos regionales, hemos hecho estudios con pacientes que han sido ingresados en el hospital regional, y efectivamente la obesidad es un factor de riesgo de agravamiento. Entonces no es lo mismo que una persona curse esta infección o curse la enfermedad en una persona que no tiene obesidad comparado con una persona que tiene obesidad. Las personas que tienen obesidad tienen mayor riesgo de desarrollar una enfermedad grave y tienen mayor riesgo de morir. Y cuando nosotros analizamos en este estudio regional, con datos regionales de pacientes de la región, y nosotros analizamos el efecto que tiene incluso tener comorbilidades previas, es decir, tener otras enfermedades antes de ser hospitalizado por COVID-19, estudiamos si tenían hipertensión, por ejemplo, o si tienen diabetes, en este caso también incluimos la obesidad y otras comorbilidades. Cuando una persona tenía 3 o más comorbilidades previas o enfermedades previas, el riesgo de morir de esa persona es 12 veces mayor que una persona que no tiene comorbilidades previas o que tiene 3 o menos comorbilidades. Entonces, en ese sentido es muy importante que nosotros, no solamente ahora durante el tiempo de pandemia, sino que siempre intentemos tener un estilo de vida saludable, porque eso nos va a proteger, primero, de infectarnos, y segundo, si nos infectamos, cursar con la enfermedad de forma más leve y tener menos riesgo también de agravarse y obviamente de morir. Entonces, yo creo que es uno de los puntos importantes que también nos ha enseñado esta pandemia, es que tenemos que cuidarnos, tenemos que tener un estilo de vida saludable siempre, porque esta es una pandemia más, después probablemente vengan otras, pero tenemos que aprender a tener estilos de vida saludable que nos protejan de infectarnos en el fondo. Así que yo diría que ese es el llamado más importante ahora. Cuidar también la salud mental, porque también sabemos que la salud mental está asociada con el sistema inmune.
Entonces, aprender a cuidarnos más, yo creo que ese es un mensaje que nos ha dejado esta pandemia, ¿no? Bueno, nuestros seguidores comparten la forma en que hay que tratar de enfrentar esta situación tan desconocida para todos, para los especialistas, para los investigadores y para la gente común. Nancy Carvajal me dice a no relajarse, estamos obligados a salir a buscar la plata, ya que todo nuestro existir hay que pagarlo, pero con cuidarse uno puede prevenir y si sumamos el resto saldremos de esta pandemia. Me agrega Sonia Aravena, no los entiendo, quieren que nos cuidemos y abren todo y más encima quieren poner en riesgo a los niños abriendo los colegios. Yo no sé si frente al tema de los colegios habrá algún lugar que tenga más precauciones que no sea un centro médico. Y lo digo por experiencia propia, porque mi hijo de 6 años está yendo presencialmente al colegio y hay una verdadera burbuja. A propósito de la selección chilena, hay una verdadera burbuja. Y a mí me da la sensación que es ahí en el lugar en que menos posibilidad de contagio puede haber. ¿Y dónde está el contagio? Sí, en los malls, en la calle, en donde andamos con los niños sin darnos cuenta. Sí, efectivamente, yo creo que es necesario que podamos lentamente retomar a las actividades bueno, que en algún momento vamos a tener que retomar. Los niños en algún momento van a tener que volver a su colegio, muchos trabajos que no son esenciales también van a tener que retomar sus actividades. Y yo creo que los colegios han tomado muchos resguardos, han tenido protocolos muy establecidos y por otro lado, llevamos un porcentaje de población inmunizado también que es bastante alto. Entonces yo creo que es necesario ir retomando las actividades lentamente en la medida que las condiciones sanitarias lo permitan. Que los indicadores sean indicadores que permitan que los niños retornen al colegio y por supuesto los protocolos en los colegios yo creo que han sido muy cuidadosos en reducir, qué sé yo, los aforos, en todas las medidas que son indicadas también por el Ministerio de Salud. Pero sin embargo hay otros lugares, como usted bien dice, que son de mayor riesgo, ¿cierto? En los centros comerciales que muchas veces los aforos llaman la atención porque son aforos altos. Sí. Incluso siempre se compara con los parques al aire libre, que son aforos muy reducidos. Entonces ahí hay que tener, yo creo que eso es importante, el autocuidado, ¿cierto? Si sabemos que es un lugar de riesgo, tratar de evitarlo, porque también se puede hacer compras en comercios que son quizás más pequeños, no en los grandes centros comerciales, y así también ayudamos, ¿cierto?, a las pymes, yo creo. Así que evitar, yo diría, las aglomeraciones, eso sobre todo. Pero los colegios, a mi parecer, el protocolo que han establecido ha sido muy bueno, o por lo menos hasta el minuto no se ha mostrado que sea un riesgo para que los niños se infecten. Entonces, sí. Bueno, yo creo que usted lo tocó al pasar, sí. Usted lo tocó al pasar, doctora, pero a mí me parece que los parques igual deberían abrirse. Tenerlos restringidos, en el caso de, por ejemplo, el Cerro Ñelol, con unos aforos tan acotados, tan pequeños, y el resto de los parques están cerrados en Temuco, entonces hay algo que no está funcionando ahí y que a mí me parece que, al igual que los gimnasios, yo no sé si los gimnasios más chicos, más pequeños, pero me tomo de lo que ellos dicen. Nosotros aportamos a la salud, ayudamos a prevenir la obesidad, estamos trabajando para la salud y no lo podemos hacer. Exactamente, sí. Yo creo que esas cosas hay que mejorar los protocolos, sobre todo. En el caso de los gimnasios, por ejemplo, si son aforos muy reducidos también, yo creo que existen formas de retomar esas actividades, pero sobre todo las actividades al aire libre que han demostrado ser seguras. Y sobre todo, obviamente, si lo acompañamos todavía con el uso de mascarillas, que aquí en nuestro país todavía es obligatorio. No así como, por ejemplo, ahora ya en Europa el uso de la mascarilla al aire libre se ha liberado, ¿cierto? Porque se ha demostrado que ahí hay mucho menos riesgo de contagio, porque obviamente al estar al aire libre
la concentración, digamos, es muy menor, entonces no hay riesgo de contagio. En cambio, los espacios donde están poco ventilados, donde la concentración también viral es más alta, la posibilidad de contagio es mayor. Entonces, yo creo que sí, existen lugares donde claramente ya sabemos todos que son más seguros, y otros lugares en donde los espacios son cerrados, grandes confluencias de personas y con poca ventilación, entonces eso es claramente más riesgoso ya. Entonces, evitar esos lugares. Doctora, no le quito más tiempo. Gracias por acompañarnos como siempre. Es interesante estar orientados, estar con una información autorizada en el sentido de qué hacer, cómo hacerlo. Yo creo que aquí, como siempre hemos dicho, entre todos vamos a salir de esto. Si no, aquí nadie se salva. Así es, hay que ser optimistas. Vamos saliendo, yo creo que hay que tener siempre una visión positiva, porque eso también nos ayuda, ¿cierto? Nos ayuda a la salud mental. Gracias, doctora. Que le vaya bien. Buenas tardes. Que esté muy bien. Gracias, que esté muy bien.